esa libertad tiene también algún tipo de margen, ya que es un tema que es bastante importante cuando nosotros hablamos sobre todo de astrología, ¿ya? Que es el tema de el libre albedrío, o sea, hasta dónde. Es un tema que para mí siento yo que es muy importante que nos estemos preguntando constantemente, ¿ya? O sea, las influencias planetarias, ¿hasta qué punto condicionan mi vida también? ¿Ya? Y hasta qué punto también yo soy libre de decidir lo que hago en mi vida. Porque si tengo una pauta que me dice, no, es que tú hoy tienes este tipo de energía disponible, entonces tú puedes hacer estas cosas. Pero si yo no quiero hacer esas cosas, quiero hacer otras cosas. Entonces ahí hay un tema que me gusta siempre darle una pequeña vuelta, ¿ya? ¿Por qué? Porque el libre albedrío sí es algo que es una herramienta con la que nosotros contamos, pero quizás ese libre albedrío también viene supeditado a otras cosas. ¿Por qué? Porque en el momento de nosotros enfrentarnos a una herramienta que nos da ciertas pautas, de cierta forma como que no hay tanta libertad de acción, sino que hay como probabilidades de, y al mismo tiempo también vamos generando valga la redundancia, una pauta nuevamente, ¿ya? Una pauta para decir, ya, mira, yo ahora en mi horóscopo decía que puedo o tengo mayor probabilidad de que me salga bien estas cosas, o tengo menor probabilidad de que me salgan bien estas otras cosas. Entonces, al final, el libre albedrío se transforma en una herramienta en la que yo puedo como decidir una parte simplemente de lo que pasa en mi vida, ¿ya? Porque quizás, o sea, estamos de acuerdo que todos venimos acá con un propósito, y ese propósito quizás es anterior a esta existencia en esta vida, esta existencia humana, ¿ya? Entonces, al final, ese propósito creo yo que limita también un poco como esa libertad total que creemos que significa el libre albedrío. Entonces es realmente el libre albedrío tiene que ver más con la forma más que con el fondo, porque al final la vida te va a ir llevando hacia un fondo en particular, que si tú obviamente estás en sintonía con eso, va a generar que este camino sea más fluido, pero al mismo tiempo también cada uno de nosotros va decidiendo la forma en cómo llega a esa meta o a ese objetivo. Y ahí creo yo que es donde entra el libre albedrío. Es como más en el cómo que en el qué. Es como de elegir qué voy a hacer, elegir cómo voy a hacer. Porque cuando nosotros, por ejemplo, empecemos a ver acá los signos solares, lunares y un montón de otras cosas, vamos a ir viendo que nosotros nacemos con mucha carga de información, con mucha carga de patrones, con mucha carga de diferentes condicionamientos también, ¿ya? Y que dependiendo de ese tipo de cosas, nosotros vamos respondiendo de tal o cual manera en la vida. Entonces, al final, es como una libertad, sí, pero es como una libertad un poco a media. Cuando me pongo a estudiar el tema y digo, ya, yo tengo una carta acá de una persona X. ¿Esa persona tiene la libertad? Sí, tiene la libertad. Tiene una parte de libertad en realidad, para poder decidir cómo enfrenta todo esto que está acá, que es su vida. Si la persona la enfrenta o no la enfrenta, es parte de su libertad. Si la persona lo hace ahora o lo deja para más adelante, es parte de su libertad. Pero al final toda esa libertad va a girar en torno a cosas que ya están, que es lo que llamamos como destino. Entonces ahí siento yo que como que el pensamiento crítico es como hacia dónde, o hasta dónde, mejor dicho, yo puedo generar una libertad sobre mi vida. Si entiendo que yo me leo una carta y me dicen todas las cosas que me han pasado. ¿Y por qué pasa eso? Que tú dices, ya, yo por ejemplo, llevándolo al tema astrológico, yo por ejemplo tengo un signo solar, y ese signo solar supone que una cosa importante que nosotros vamos a desarrollar, supone una obligación de cierta forma.
como para desarrollar tu mayor versión, tu mejor versión y tu mayor potencial. Es como desarrollar tu signo solar. Pero es una tarea que ya viene desde antes. Y son al final habilidades, cualidades, potencialidades que tú ya traes. Solamente que tienes que trabajar, a reconocer. Pero siempre con una dirección que tiene que ver con una, podríamos decirlo, como con una inteligencia más grande. Al final. O sea, tú estás acá para algo. Para desarrollar tal cosa. Que en la carta astral se ve diferentes cosas. Entonces tú estás acá para desarrollar esto. Y eso ya deja de hacerte tan libre. Porque al final es lo que venía a desarrollar. Si no lo desarrollas, ya también podríamos decir que es parte de tu libertad. Pero también la vida te dice, si no desarrollas eso, no vas a vivir de una forma plena. O te va a costar más vivir de una forma más plena. Entonces al final, tu libertad, tu libre albedrío, como te digo, es que es la conclusión que yo saqué, tiene más que ver con la forma, es decir, con cómo lo hago, cómo llego a esa meta, a ese camino, a ese desarrollo, a esa evolución, que hacia dónde va eso. Porque, como te digo, cada uno nació con influencias. Nació en un momento determinado de la historia, en donde el cielo estaba de tal forma. Y uno absorbe todas esas cosas. Y esa absorción ya deja de darte una libertad absoluta. Porque hay una persona, claro, una persona que diga, no, es que a mí mi horóscopo no me define. Quizás lo está viendo como parcializado nomás. Porque si después tú empiezas a revisar las características de la personalidad de esa persona, lo más probable es que esté respondiendo a alguna parte de su horóscopo. ¿Cachai? No te sirve. Claro. No, y de repente son como cosas, obviamente, son cosas mucho más profundas y mucho más difíciles de trabajar que lo que uno cree, porque claro, te dicen, no, tu signo solar es tanto, entonces tú vienes a desarrollar esto. ¿Y qué pasa cuando la persona no se siente parte de eso o no siente que esas cualidades están en ella? ¿Cómo lo obligas tú a que esa persona desarrolle cualidades como la fuerza? No se puede tampoco. ¿Cachai? Entonces al final ahí uno empieza a echar mano de otras cosas, pero lo importante es que podamos entender eso. Acá en realidad yo le puse versus, pero en realidad no es versus, sino que al final es una parte y otra parte. Ya, porque las influencias planetarias tampoco son mágicas, tampoco es como que diga, no, es que viene un rayo láser que te tira energía y tú tenés que... No, ¿cachai? Sino que al final, creo yo, que es al revés. Es que nosotros, los que estamos acá en este planeta, reaccionamos o respondemos a lo que sucede en el cielo, ¿ya? A lo que sucede ahí arriba, y cómo esa guía también nos va mostrando la forma en cómo nosotros podemos desarrollar de mejor manera el camino o desarrollar de mejor forma lo que realmente venimos a hacer a este mundo.